Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En nuestro tema vamos a continuar hablando acerca de la música sacra, la diferencia entre la música sacra y la música religiosa con que alabamos a Dios y los diferentes tipos de músicas que existen. En este momento queremos señalar cuatro tipos de música de diferentes países. Solamente haremos una comparación de estos cuatro tipos de música de estos países con la música sacra. La lista pudiera hacerse muy grande. Solamente vamos a hacer estas cuatro comparaciones como un ejemplo a seguir de acuerdo a la temática que estamos compartiendo. Esas cuatro tipos de música son los siguientes: una música mexicana, una música cubana, una música dominicana, aunque creo que esto se canta en otros lugares también, no solamente en República Dominicana, y una música de Estados Unidos. Y, por supuesto, a lo que nos estamos refiriendo, la música sacra, la música que se canta en la iglesia, la música que se canta para adorar a Dios. En cuanto a la música mexicana, que tiene una variedad de música grande, pero vamos a referir ahora a una que se conoce como la bamba. Como nosotros vamos a agarrar una letra religiosa, se la vamos a poner a la bamba y vamos a cantar dentro de la iglesia un himno, una canción en alabanza a Dios, pero con la música de la bamba. Cuando en la iglesia estemos cantando una música con de la bamba, aunque tenga una letra cristiana, ¿eso es para alabar a Dios o eso es un fuego extraño? Cuando me refiero a fuego extraño, me estoy refiriendo a lo que sucedió con los hijos de Aarón, que encendieron un fuego extraño en el santuario y Dios les quitó la vida. Sería una aberración completa. Vamos a pensar en la música cubana, que se toca en otros países también, pero estamos analizando ahora o pensando ahora en el mambo. Vamos a poner la música del mambo y a esa música del mambo vamos a ponerle una música cristiana. ¿Hay armonía entre un mambo y una música cristiana? Es más, yo pensaría, más allá de la música cristiana, de la música de cualquier religión que sea, no solamente de la cristiana, pongámosle la música del mambo, eso combina, eso es honrar a Dios o deshonrar a Dios. Vamos a pensar ahora en la música dominicana que mencionamos, un reggaetón, creo que se toca también por Puerto Rico, en distintos lugares se toca, pero es el reggaetón. Le vamos a poner una música cristiana al reggaetón y decir que porque es una música que la letra hable de Dios, ya eso alaba a Dios o lo que hace es una burla del nombre de Dios. Y vamos a pensar también
en una música de Estados Unidos, el rock and roll. El rock and roll es una música que combina con una alabanza a Dios o con una canción espiritual que se canta para alabar a Dios. Promueven esas músicas, igual que otras que yo no he mencionado. Promueve dentro del sentimiento de la persona un acercamiento, una alabanza a Dios o completamente lo contrario. La música que se utiliza para alabar a Dios, la que se debe usar en la iglesia, son los himnos a Dios. Los himnos a Dios promueven distintos aspectos con respecto a la adoración y la veneración de Dios. También se cantan dentro de la iglesia las canciones espirituales. La diferencia es que el himno es algo que se canta hablando de Dios, de la grandeza de Dios, de la adoración de Dios, refleja a Dios. La música o las canciones espirituales tienen que ver con la experiencia del cristiano, porque los cristianos en nuestra forma de servir y de seguir a Dios tenemos una experiencia, tenemos una vivencia y eso se expresa en una forma musical y sirve para alabar a Dios, pero no en tiempo de danzón, de rock and roll, de bamba o de mambo o de reggaetón, sino en una música sacra. Los instrumentos no tienen que ver, porque los instrumentos es de acuerdo al ritmo con que uno lo toque y al tiempo que uno le dé, sino en lo que se está diciendo y en el tipo de música que se está siguiendo. Dentro de la iglesia cristiana hay también distintos tipos de música. Y no en todas las religiones cristianas se cantan los mismos tipos de música. La música de la Iglesia Católica, que también tiene una variedad, la música en la Iglesia evangélica, en la iglesia que sea, pero yo voy a mencionar la música en nuestra iglesia, en la Iglesia Adventista, que es en este sentido la que me interesa. No estoy diciendo que los adventistas no usemos música también evangélica, nosotros también somos evangélicos, porque predicamos el evangelio y esa música es correcta dentro de la iglesia, pero las distintas denominaciones cantan distintos himnos y cantamos himnos en común. La iglesia católica también canta distintos tipos de música y no voy a mencionar ahora música de la iglesia católica porque queremos mencionar lo otro, pero como que en la Iglesia Católica se cantan diferentes tipos de música, no todas las músicas que se cantan debemos cantarlas, pero no me estoy enfocando en otra iglesia, sino en la nuestra, en la Iglesia Adventista. Toda la música que actualmente se canta dentro de la Iglesia Adventista es correcta o hay una mezcolanza que algunas son correctas y otras no son correctas. Dentro de nuestra iglesia adventista existe una música que es para niños, la música que cantan los niños. Casi siempre es una música correcta, aunque tiene distintas tonalidades, distintos ritmos, pero casi siempre es una música correcta. Cuando se cantan los himnos de alabanza a Dios, himnos del himnario, de paso,
La iglesia adventista no tiene un himnario propio, iglesia adventista, por música creada por adventistas, sino que la música que dentro de la iglesia adventista se canta de los himnarios, hay algunos que algún adventista haya hecho, pero en su inmensa mayoría son las músicas que canta el mundo evangélico, el mundo protestante, es la misma música, los mismos cantos espirituales, las mismas cantos espirituales y la misma música que se canta para alabar a Dios. Pero dentro de nuestra iglesia, mire, hay una música que se canta en el tiempo de escuela sabática que se alaba a Dios, en el tiempo de la sociedad de jóvenes que es un culto distinto que se alaba a Dios, o en el culto de adoración, o en el culto de oración. Son músicas religiosas, pero de distintas maneras, de acuerdo al tipo de culto que se esté presentando. Pero hay reuniones sociales donde se canta un tipo de música que es propia en la reunión social, pero no es propia para un culto de alabanza a Dios, porque hay una diferencia. Yo tengo que decir, y esto lo digo con dolor, porque es una de las formas en que en nuestra iglesia ha entrado corrupción, que se toca un tipo o se canta un tipo de música que no tiene que ver nada con lo espiritual. Porque la música espiritual o música sacra lo que promueve es la espiritualidad de la persona, no los pies de la persona. Y en nuestra iglesia se ven con cada vez más frecuencia que la música que se utiliza es más para bailar que para alabar a Dios. Y eso es una deshonra a Dios. Y cuando vamos a hablar de la música correcta dentro de la iglesia, tendríamos también que hablar de los que ejecutan la música, porque hay cantantes que se llaman cristianos y que dicen que cantan una música que se llama cristiana, que no se parece en nada a la música eclesiástica, se parece más a cualquier tipo de música que no tiene que ver con la alabanza a Dios. Aunque hay personas que son músicos, que son cristianos, y ellos mismos componen sus temas musicales, pero son cristianos y son música cristiana y alaban a Dios. Forman parte de la música que tiene que ver con las canciones espirituales y pueden también cantar algún tipo de himnos, que aunque no sean los himnos del himnario, también los himnos del himnario en una ocasión no eran populares cuando se estaban cantando, tenía que ver con otro tipo de música. Aunque en este tema no me quiero meter, porque hay muchos tipos de cantos que se cantan en las iglesias que en otro tiempo no tenían que ver nada con la religión y eran músicas que aunque se han adoptado dentro de la religión, en otro tiempo no tenían que ver nada con esto. Pero hay que hacer una diferenciación. No se puede sacar de la misma fuente, y la Biblia lo dice, una misma fuente, o sea, un mismo pozo de agua, no da agua dulce y agua amarga. O da agua dulce o da agua amarga. Nuestra alabanza a Dios y quienes alaban a Dios debe ser de acuerdo a lo que es lo sagrado, lo que es que promueve, que levanta el espíritu, la religiosidad, la adoración de Dios. Con respecto a los que cantan dentro de la iglesia, no es correcto traer a una persona que tenga conciertos en la iglesia y presente música en la iglesia, igual que una música que no tenga que ver con la iglesia,
sino que tiene que ver con cualquier otro estilo o forma de música que se canta fuera de la religión. No basta con decir yo soy cristiano. La otra forma es el atuendo, la ropa con que se vestían o se visten los que alaban el nombre de Dios dentro de la iglesia. Cuando uno lee en la Biblia, uno va a encontrar que los que alababan el nombre de Dios tenían una vestimenta, tenían un lugar específico, tenían una obra específica que hacer en alabanza a Dios. Y hablando de la Biblia y del canto que los cristianos deben cantar, la música es poderosa, poderosa hasta el punto que en la Biblia se presentan momentos en que cantando música, alabando a Dios, el enemigo fue derrotado. Hay una historia que está escrita en Crónicas que tiene que ver con el ejército que vino a invadir a Israel y que en vez de los israelitas armarse y levantar un ejército para ir a pelear contra el otro, lo que hicieron fue los dirigentes del pueblo poner el coro, poner los cantantes, los músicos de la iglesia, que mientras que aquellos venían en guerra con sus espadas, con sus lanzas, sus instrumentos de muerte, estos comenzaron a alabar el nombre de Dios y eso produjo un efecto que dio la victoria, porque cuando uno alaba a Dios en la forma correcta, se alcanza la victoria espiritual, se alcanza la victoria contra el pecado, se alcanza la victoria contra todas las cosas que son incorrectas. La vestimenta del que canta debe estar en armonía con la adoración a Dios, igual que el que predica, igual que el que va a adorar a la iglesia. Debe llevar un tipo de ropa que honre a Dios, no una cosa que esté diciendo. No hay respeto en Dios, la plataforma de la iglesia, el lugar donde se predica la palabra de Dios. Es un lugar donde se manifiesta el Espíritu de Dios. Es un lugar sagrado. No es un lugar rebajado al nivel vulgar del individuo donde quiera que esté y no cuando esté mejor vestido. Yo no voy a ahondar más en este tipo de cosas. Ya lo he hecho en otros temas. Estoy diciendo aquí que es incorrecto alabar el nombre de Dios usando música que no esté en armonía con lo sagrado. Sí voy a decir que es correcto que no siempre se canten himnos, aunque es correcto cantar los himnos y se deben cantar, pero también la Biblia habla, un texto que dice, y después te los voy a leer, que dice cantar canción nueva a Dios, porque es la experiencia del ser humano que se renueva y se puede llevar en alabanza a Dios. Pero finalmente digo que la música que en la iglesia se debe cantar debe ser música que nos acerque a Dios, que aumente nuestra espiritualidad, nuestra entrega a Dios, nuestra experiencia de recibir la bendición de Dios en nuestra vida. No un tipo de música que venga cualquier persona ataviada y adornada como cualquier persona que no tiene que ver nada con la religión, o que sea un tipo de música bailable, que se mueva la gente de la iglesia, que traiga saltos, que traigan eh, movimientos obscenos, porque esas cosas se ven, eso deshonra a Dios. Y eso es un tipo de alabanza que se levanta en tiempo de apostasía, porque los hijos de Dios adoramos a Dios y alabamos a Dios como Dios dice que se debe hacer. Llego este tema hasta aquí. Te pido que si crees que lo que estoy diciendo
es correcto y lo que los cristianos debemos hacer, comparte este tema con otro y dale que te gusta para que estos tipos de temas puedan llegar a otras personas. Voy a añadir, después de este tema, en el próximo, unos salmos. Voy a leer y voy a hablarle de unos salmos que habla acerca de la alabanza a Dios. Y con esto termino dentro de mi temática por el momento lo que estamos hablando con respecto a la música, a los instrumentos musicales y la alabanza a Dios. No porque no haya nada más que decir, sino porque es todo lo que vamos a ocupar en este tiempo, porque cualquiera de ustedes que tenga interés en esta temática puede aumentarla, puede crecerla y puede analizar también con otras personas y la presenten mejor que lo que yo estoy haciendo. Pero lo importante es que alabemos a Dios como a Dios se debe alabar. Y en nuestra iglesia respetemos el nombre de Dios, el nombre de nuestra iglesia y adoremos a Dios como hay que adorarlo. Nos vemos en nuestra próxima grabación.